Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a ver un vídeo de cómo crear una sociedad en España paso a paso. La semana pasada vimos cómo crear cómo darnos de alta en autónomos en España, pues hoy vamos a ver cómo creamos esa sociedad. Y aviso que es un poquito más complicada, que tiene más pasos que un autónomo, pero aún así vamos a intentar explicarlo de una forma fácil, sencilla, que no se os salte nada, que no nos olvidemos de nada, y también os daré algunos tips o alguna ayuda para ahorrar un poquito de dinero y, bueno, cosas que a lo mejor no tenemos claras y buscando por internet no nos lo explican de una forma clara, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a intentar poner un poquito de claridad a cómo montar una sociedad y qué pasos dar. Sobre todo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer y poco a poco, ¿vale? Ir cogiendo esos pasitos y ver que sí que es verdad que es sencillo, pero que necesitamos un poquito más de tiempo, ¿vale? Un autónomo, como dije, de un día para otro, sí que es verdad que, bueno, tenemos que tener nuestra idea de negocio y demás, pero que de un día para otro nos podemos dar de alta. Una sociedad necesita un poquito más de tiempo, ¿vale? Un poquito más de tiempo, un poquito más de cariño, necesitamos unos pasitos extras. Entonces, bueno, pues vamos a ello. El paso 1, ¿vale? Elegir qué tipo de sociedad queremos. Hay varios tipos de sociedad. Está la sociedad limitada, la sociedad limitada unipersonal, la sociedad limitada profesional, la sociedad anónima, la sociedad civil, ¿vale? Hay varias. Yo os voy a hablar de la sociedad limitada como tal, que, como he dicho, la única o la profesional son iguales, simplemente que, bueno, pues depende de cómo sean esos administradores, pues dependerá de esa coletilla que tengan al final o no. La sociedad anónima, estamos hablando ya de un capital de 60.000 euros, y la sociedad civil es una forma fácil y rápida de juntar socios, pero sí que es verdad que perdemos esa responsabilidad limitada que tiene la SL. ¿Vale? Como digo, como lo más habitual es la SL y que lo que más, cuando entran por la puerta, si quieren una sociedad, es una sociedad limitada, por regla general, pues vamos a hablar de ella, ¿vale? Vamos a ver los pasos de esa sociedad limitada. Y también os quiero hablar un poquito de lo que es la responsabilidad. Cuando somos autónomos y alguien nos deja de pagar o si nuestra empresa empieza a ir mal por lo que sea, nosotros respondemos con nuestro capital o con nuestro capital propio, ¿vale? Con nuestros bienes. Si tenemos una casa, no la pueden quitar para pagarse deudas en Hacienda o Seguridad Social. Si debemos dinero a la luz, al agua y al propietario de alquiler, nos pueden quitar nuestro dinero de la cuenta personal. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad ilimitada respecto a nuestro negocio. Con las sociedades eso no pasa, solo se responde con los bienes y el dinero que tenga la sociedad, ¿vale? Entonces esto va muy bien, sobre todo cuando ya hablamos de unas cifras importantes y demás, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta también en contra, por ejemplo, de la sociedad civil. Sí que es verdad que la sociedad en contra pues tiene más gastos porque tenemos que presentar unos libros, depositar unas cuentas, la contabilidad es más complicada, tenemos que llevar los bancos, la sociedad pues tiene su propia, o sea, nosotros no podemos, aunque seamos unos socios, o sea, aunque somos administradores únicos o solo sea nuestra la empresa, no podemos coger el dinero como cuando somos autónomos, ¿vale? Hay diferentes situaciones que sí que está muy bien esa responsabilidad, pero que a la vez tenemos otros contras, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que hay que tener en cuenta. No es una responsabilidad limitada, hagamos lo que hagamos, ¿vale? Si se ha visto que hemos ido de mala fe, si hemos descapitalizado la empresa para quedarnos nosotros y luego empezamos a tener deudas y dejar impagos, pues entonces sí que pueden decirnos, oye, usted hasta aquí está haciendo algo que no es legal, ¿vale? Entonces tiene una responsabilidad limitada siempre y cuando todo sea dentro de lo normal y lo legal. Vale, como paso 2, como ya hemos dicho, pues esas sociedades son unas personas jurídicas que van a tener su propio nombre, su propio DNI y van a ser unas personitas, ¿vale? Vamos a poner aquí un poco el ejemplo de que cuando tú naces, a ti ese mismo día, a los 2 o 3 días, tu padre o tu madre te va al registro civil y te inscribe con tu nombre, ¿vale? Entonces, eres una persona con tu nombre, con tu apellido, pues lo mismo vamos a hacer con las sociedades. Las sociedades también tienen que estar registradas y tienen que tener también su nombre. Lo que no puede haber otra sociedad que tenga el mismo nombre en España. Solo puede haber una. Por lo tanto, antes de crear la sociedad, incluso antes de pensar a qué nos queremos dedicar, queremos saber el nombre. Tenemos que saber el nombre que le vamos a poner. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir ese certificado al registro como que lo que nosotros queremos, como queremos llamar a nuestra sociedad, no hay otra igual.
¿Vale? Entonces, yo lo que suelo recomendar es que busquemos 5 nombres y pidamos ese certificado que tiene una tasa que va entre unos 13, 50, 14 euros aproximadamente. Se tramita ahí en el Registro Mercantil Central, en esa página web que os ponemos. Eh, y nada, en unos 2, 3, máximo 5 días tienes ya de vuelta. Si no hay ningún nombre de esos que has puesto tú ya inscrito, pues primero siempre va a ir por orden de lo que tú hayas elegido. Si el primero no está, ese es el que te van a dar. Si el primero está, el segundo está, el tercero está, pero el cuarto no está, ese es el que te van a dar. Y si tuvieses la mala suerte de que todos los que has puesto no estás, puedes volver a solicitar otra vez en el registro, ¿vale? Entonces, como digo, no penséis 1 o 2, sino pensar 5 o 10 por si acaso esos nombres ya están en el registro. ¿Vale? Pero como digo, esto es lo primerito que tenemos que solicitar. Tener cuidado porque este certificado tiene una caducidad, ¿vale? Tampoco lo hagamos con mucha vista, pero que sí que es verdad que es una cosa que ya podemos ir pensando si queremos abrir una sociedad y ir moviendo ese trámite. ¿Por qué? Porque la segunda parte, que es abrir una cuenta bancaria, ¿vale? Porque tanto el certificado del registro como la cuenta bancaria nos la van a pedir para poder firmar esa escritura pública, ¿vale? Entonces tenemos que ir con ese certificado del registro al banco para que nos abran una cuenta a nombre de la sociedad. Como digo, la sociedad tiene que tener su propia cuenta, su propio DNI, su propio nombre, porque va a ser una persona jurídica en la que el dinero es suyo y todo, o sea, para poder sacar dinero, para poder utilizarlo, tenemos que hacerlo a través de nómina, a través de dividendos, ¿vale? No es como cuando somos autónomos, que no es todo el dinero que nos entra en la cuenta, podemos hacer uso de él, ¿vale? Cuando es una sociedad, va a ser todo de la sociedad. Entonces, tenemos que abrir esa cuenta, luego tenemos que depositar un capital social mínimo, que la norma son esos 3.000 euros, pero que no es obligatorio. Ahora mismo con la ley Crea y Crece podemos hacerlo desde 1 euro, ¿vale? Con aportar 1 euro a esa cuenta bancaria ya podríamos inscribir la sociedad y hacer una escritura. Pero ¿qué pasaría? Que hasta que no tuviésemos 3.000 euros, la responsabilidad sí que sería de los administradores. Por lo tanto, sí que aconsejo que se pueda hacer desde ese euro, pero que si tenemos los 3.000, mejor. Que tampoco hace falta que sean 3.000 en efectivo, que también pueden ser bienes. Por ejemplo, yo me quiero montar la asesoría y tengo un ordenador, un portátil y una tablet que valen 3.000 euros. Lo aporto. Que somos 3 socios, cada socio tiene que aportar 1.000 euros, ¿vale? O sea, que no es que cada socio tenga que aportar 3.000, pero sí que es verdad que tiene que haber, cuando vayamos a constituir la sociedad, podemos hacerlo con la ley Crea y Crece, con ese euro. Pero si no, o aportamos los 3.000 euros que hay en la cuenta bancaria o por bienes por valor de 3.000 euros. Y tendremos que ir con el certificado de la cuenta bancaria al siguiente paso. Estamos en el paso 4, que es redactar los estatutos y firmar la escritura pública. ¿Qué nos va a pedir el notario? Certificado del registro mercantil y certificado de cuenta bancaria. ¿Vale? Si hemos aportado los 3.000 euros, esos 3.000 euros, y si no, pues algún justificante de esos bienes que vamos a aportar. Redactar los estatutos, no nos volvamos locos porque por regla general, ¿vale? La mayoría de estatutos están como muy simplificados o como que van, o sea, son como un poquito en pack. Lo que más hay que pensar es el tipo de administradores, si el administrador va a cobrar o no, si va a ser de gratuito o no, el tipo de administrador, si por ejemplo solo soy un socio, no hay problema, administrador único, pero si hay más de un socio, si va a ser administrador único, una única persona, que es la que va a poder firmar préstamos, documentos, cosas con el banco, o si vamos a ser administradores mancomunados, es decir, que todos los administradores tengan que ir a firmar para sacar un préstamo, por ejemplo, para sacar el certificado digital de la empresa, o si vamos a ser administradores solidarios, ¿vale? Que cualquiera puede hacer acciones y responden todos de aquello que hayan hecho los administradores, ¿vale? Normalmente lo más normal es que sean únicos o mancomunados, que la responsabilidad o que esa acción de administrador se recaiga sobre una persona o que todas las personas sean las que tengan que moverse para ejecutar diferentes acciones dentro de la sociedad. ¿Vale? Pero bueno, como digo, que los estatutos son bastante básicos, suele ser una cosa muy, muy igual en todas las sociedades, a no ser que, bueno, queramos nosotros cambiarlos, pero sí que hay que tener en cuenta el tema de los administradores y si va a tener una retribución gratuita
o va a cobrar por la función de administrador. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es acudir al notario con todos los socios y los administradores que va a haber, el certificado bancario y el certificado del registro mercantil central. Y con eso, los estatutos y tal, pues podremos. Aquí, como novedad, nosotros, por ejemplo, somos Punto PAE. Como Punto PAE, que también está todo dentro de la ley Crea y Crece. Los estatutos sí que es verdad que son unos estatutos muy básicos, pero bueno, que si al final queremos montar una sociedad sencillita, nos sirven y son suficientes. Los costes de constituir esa sociedad son muy bajos, ¿vale? Los notarios hay un número de notarios que están dentro de estos Punto PAE y los precios son mucho más asequibles que si vamos de forma autónoma, ¿vale? Eso, por ejemplo, pues es una pequeñita ayuda, ¿no? que nos da el Estado y que si buscamos en la red, en España hay muchísimos, buscamos Punto PAE, pues es una forma de constituir una sociedad rápido, mucho más rápido. Sí que es verdad que los otros dos pasos que he dicho hay que hacerlos igual, que es rápido y mucho más económico. También inscripción en el registro mercantil. Normalmente este paso también lo hace el notario o si es mediante el Punto PAE también se hace mediante el Punto PAE, ¿vale? Pero bueno, es muy importante que esa empresa esté registrada en el registro mercantil de la provincia en donde esté la sede. ¿Por qué? Porque aquí es donde luego vamos a tener que depositar los libros y depositar las cuentas, ¿vale? El 6. Una vez ya esté todo depositado, nos darán un documento en el que tendremos que solicitar el CIF o el NIF definitivo, ¿vale? En primer lugar, ya el notario va a sacar un NIF provisional con el que luego se depositará ante el registro mercantil. Pero una vez tengamos todos los registros realizados, entonces es cuando tenemos que solicitar el NIF definitivo, que ahí es donde tenemos que saber ya qué régimen fiscal va a tener la empresa, o sea, el tipo de responsabilidades fiscales, si va a tener IVA, si no va a tener IVA, si va a tener alquileres, no va a tener alquileres y demás, ¿vale? El domicilio, que es muy importante, dónde va a estar esa sociedad, seguramente que ya lo hayamos dicho en esos estatutos y en ese notario y qué actividad económica va a realizar, ¿vale? Eso se lo vamos a comunicar todo a Hacienda mediante el modelo 036, pero primero tenemos que tener todos los pasos anteriores porque si no, no nos va a dejar, porque para poder solicitar ese CIF definitivo vamos a tener que tener escritura y el registro. Alta en la Seguridad Social, ¿vale? También nos vamos a tener que dar, esos administradores se van a tener que dar de alta en Hacienda, en Seguridad Social como autónomos. También si tenemos trabajadores hay que darlos de alta. Entonces, antes de empezar la actividad, antes de poder abrir la puerta, antes de poder iniciar cualquier facturación, tenemos que saber qué socios se tienen que dar o no de alta, ¿vale? Porque dependiendo del porcentaje de esos socios, de si son administradores o no, se van a tener que dar de alta de autónomo, ¿vale? Entonces es muy importante saberlo porque si no la Seguridad Social nos puede llamar en un tiempecito y decirnos, oye, usted tenía que estar dado de alta de autónomo porque es socio de esta sociedad en una participación X, ¿vale? Entonces eso es muy importante también conocerlo y tenerlo en cuenta que no solo hemos creado la sociedad, sino que en España, dependiendo de nuestra participación como socios y de nuestras obligaciones como socios o como administradores, tenemos también que ser autónomos, ¿vale? Mucha gente me viene y me pregunta, hombre, pero es que si soy a una sociedad puedo ser trabajador. Si eres un socio único, si eres un administrador único, si tienes un 70% de las participaciones, no, tienes que ser autónomo, ¿vale? Luego ya podríamos hablar de cooperativas, que entonces sí que no lo acepta, pero en una sociedad limitada, en una SL, no. ¿Vale? Dependiendo de esa participación que tengas y de tu responsabilidad dentro de la sociedad, seguramente tengas que ser autónomo, ¿vale? Es muy importante porque es una decisión que muchas veces, en vez de ser, que pensamos que si montamos una sociedad primero vamos a pagar menos impuestos vamos a pagar, ¿vale? Sí que es verdad que haré un vídeo comparando cuándo puede interesar ser autónomo o ser sociedad, porque mucha gente piensa que siendo sociedad ya no se paga, pero sí se paga dinero, ¿vale? A veces nos interesa más ser autónomos, a veces nos interesa mucho más ser sociedades y a veces está la cosa ahí y dependiendo de nuestras circunstancias y muchas más cosas decidiremos una u otra. Pero bueno, eso lo hablaremos en un próximo vídeo. Y mucha gente que me viene a pedir información es eso, ¿no? Se tiene la falsa creencia de que como sociedad vamos a pagar menos impuestos y que podemos ser trabajadores. Pues dependerá, ¿vale? Pero ya te adelanto que si tú quieres montar una sociedad con 2 personas, lo más probable es que tengas que ser autónomo.
¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta también porque a la hora de montar una sociedad o de querer inscribirla, pues tener en cuenta eso, ¿no? Que seguramente vayáis a estar de alta de autónomo, que no pasa nada, pero que lo sepáis. Vale, como paso 8, que eso al final es igual en autónomos que en sociedades, sociedad anónima, si necesitamos un local, vamos a tener que obtener una licencia. Si tenemos tema sanitario, vamos a tener que ir a sanidad. Vamos, tenemos que ver todas las normas que tenemos que seguir. Si, por ejemplo, somos un taller de reparación de vehículos, pues todavía la normativa es más grande por el tema de residuos. O sea, vamos a tener que saber muy, muy bien a qué nos vamos a dedicar y qué normas y leyes vamos a tener que hacer, ¿vale? No solo lo que os he comentado antes, sino obtener licencias, registrar la actividad en el ayuntamiento, tener los permisos para poder abrir la reja y que esté todo correcto. Entonces, bueno, eso es otra parte que cada ayuntamiento y cada comunidad autónoma tiene distinto, pero que sí que es verdad que si vais a abrir el negocio, esto también es muy importante saberlo. Como os comentaba en el vídeo de autónomos, si lo habéis visto y si no os lo digo, hacerse socios o si por ejemplo estáis colegiados, si os tenéis que hacer socios de una red de autónomos o de vuestros propios sectores, por ejemplo el sector de hostelería, es interesante que os unáis porque ahí os dan muchísima información tanto de ayudas, de subvenciones, de normativas que van cambiando, porque al final todo esto es muy cambiante, entonces es muy interesante que estéis dentro de las diferentes plataformas. También los ayuntamientos suelen tener información muy actualizada de todo esto. También estamos las asesorías, pero bueno, al final por si os lo lleváis vosotros, ¿vale? O por si no tenéis mucha idea o bueno, pues vuestra asesoría simplemente os hace la contabilidad, pues que sepáis que hay todas esas herramientas. El paso 9, bueno, pues una vez ya tenemos todo constituido, ya hemos podido abrir la puerta, pues que sepamos que vamos a pasar por caja de Hacienda, ¿vale? Y en la sociedad, aparte de IVA y IRPF que podemos aplicar o no, normalmente las sociedades no tienen IRPF como tal, pero sí que tenemos el impuesto de sociedades, que es una cosa que no tenemos los autónomos, el depósito de cuentas y la legalización de libros. Entonces son cosas a más que tenemos que tener en cuenta cuando creamos una sociedad. Ya no solo tenemos los impuestos trimestrales, sino que tenemos una declaración. Es como una declaración. El impuesto de sociedades es como una declaración de la renta del autónomo, ¿vale? O de la persona física. Yo hago la renta y si soy una sociedad, pues hago el impuesto de sociedades para comentarle a Hacienda si he ganado o no he ganado dinero. Si no he ganado dinero, no tendré que pagar. Y si he ganado dinero, tendré que pagarles un dinero. Dependerá, ¿vale? El porcentaje depende de si soy una nueva empresa, si soy de un sector muy puntero, si soy una cooperativa, si soy una sociedad limitada normal, ¿vale? Va a depender de varias cosas el porcentaje que paguemos, pero al final, si ganamos dinero, tenemos un impuesto más, que es ese modelo 200. Después nos obligaban, ¿ves? Os habéis acordado que hemos tenido que registrarnos en el registro mercantil. Bueno, pues el registro mercantil lo que quiere es, al final, los registros es para que la información sea pública. Yo soy una sociedad, como soy una sociedad y no soy una persona física, la gente puede tener información sobre mí. Por eso es lo que se dice que las sociedades son un poco más transparentes o que es más fácil que hagan negocios contigo si eres sociedad. Primero porque da como más estatus, ¿vale? Tengo una sociedad, soy una sociedad, puedo responder mejor, porque ya tengo un capital social y demás. Y después porque al final cualquiera puede ver mis cuentas, ¿vale? Al final la finalidad principal de los registros es la publicidad, no publicidad de te quiero vender algo, sino de que aquello que tenga en el registro sea público. ¿Vale? Entonces, esas cuentas anuales, esos libros, los puede ver cualquier empresa que lo solicite al registro y pueda ver los números. Entonces, da mucha fiabilidad si yo quiero hacer negocios contigo, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos otra responsabilidad más nosotros como administradores o como socios, que es llevar esas cuentas y esos depósitos de la contabilidad, ¿vale? Lo tenemos que registrar y tiene que ser fiel a lo que está ocurriendo realmente en la empresa. Y bueno, pues ya tenemos la sociedad constituida, ya con todos esos pasos hemos constituido nuestra sociedad y como os digo, ¿no? O sea, como truquitos, sobre todo, para que esos 14 euros que paguemos en el registro mercantil central no se vayan a pues pensar 5 nombres, ¿vale? Y si pensáis 10, también simplemente que caben 5 la primera vez, ¿vale? Después, que están los .py. Hacer una búsqueda si queréis abrir una sociedad, o sea, si queréis daros de alta de autónomos también, pero si queréis constituir una sociedad, dar una vuelta a los .py porque os va a ser
mucho más económico. Además que ya está todo un poco montado, es muy rápido, muchísimo más rápido porque los pasos se hacen muy automáticos, es muy difícil que te equivoques, ¿vale? Haciéndola por ahí. Así que bueno, yo os recomiendo esa herramienta. Nosotros, como digo, somos Punto Py, por si queréis más información nos lo podéis hacer llegar, nos podéis llamar, mandarnos un WhatsApp o escribirnos un correo, pero que a través de toda España hay muchísimos y es más, al final si eres de Galicia, estás viendo este vídeo y nosotros somos de la comunidad autónoma, o sea, de la comunidad valenciana, perdón, no hay ningún problema. Nosotros lo podemos hacer, tú ya, como nosotros mandamos todo al notario, tú simplemente tienes que ir y firmar y solucionado, el notario ya sabe todo. ¿Vale? Simplemente es ir y firmar y ya está. Y luego se te carga el dinero en la cuenta de la sociedad. Por lo tanto, es muy, muy, muy sencillo como recomendaciones, pero tanto para sociedad como autónomo. Tener muy claro qué actividad vas a hacer, tener muy claro la legislación de esa actividad, ¿vale? Al final es una cosa que te vas a dedicar tú y tienes que conocerla muy, 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 muy bien, porque va a ser de lo que vas a vivir, ¿no? O una de las partes de las que vas a vivir. Entonces, controlarlo muy bien porque cualquier falta de un papel, de una licencia de gestión de residuos, puede ser una multa o una sanción. Después también es muy importante que sepas qué obligaciones fiscales tienes. Y esto al final te lo va a llevar una asesoría o una gestoría y es buena, no vas a tener problema porque al final vas a ir de ellos de la mano, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto a tu sector no hay nadie que lo conozca mejor que tú, ¿vale? La legislación y la fiscalidad es importante conocerlo, pero como te digo, si lo haces solo, tienes que conocerlo muy bien y más sobre todo en contabilidad, ¿vale? Porque aquí ya no vas a ser autónomo, no vas a ir a estimación, sino que hay una contabilidad, ya tienes que tener cierta contabilidad, ya hay que tener unos libros, por lo tanto sí que es verdad que un autónomo a lo mejor puede llevarse sus propios modelos, pero como sociedad ya es mucho más complicado si no tienes conocimiento de contabilidad y demás. Por lo tanto, como consejos para montar una sociedad, tener muy en cuenta los nombres, eh, mirar el punto PAE porque es una cosa económica, revisar la ley Crea y Crece porque ayuda mucho a los nuevos autónomos y la creación de nuevas sociedades, que vayas de la mano de un asesor o de un gestor en este caso, y se me olvidaba, disculpa, y se me olvidaba. Igual que comenté lo del certificado digital, que es muy, muy, muy importante, como autónomo, pues aquí no es que sea importante, es que es imprescindible, ¿vale? Una vez tengamos la sociedad constituida, otro de los pasos que hay que hacer es sacarse el certificado digital, ¿vale? Hay un vídeo que tenemos como obtener el certificado digital. Tienes que tener tu certificado digital propio, ¿vale? De los administradores para poder hacerlo. Y luego tienes que ir a alguna delegación de Hacienda, de Seguridad Social, para que te vean, para que sepan que eres tú y entonces poder obtenerlo. Pero es que aquí no es que sea importante, es que es primordial porque si no, todo lo que se hace con la administración como sociedad se tiene que hacer por medios electrónicos, no se puede hacer en papel. Todos los registros, todas las notificaciones, todo, nada te va a llegar en papel, ¿vale? Ya es obligatorio que las sociedades se comuniquen con la administración mediante sistemas electrónicos. Por lo tanto, sí o sí o sí vas a necesitar el certificado digital, ¿vale? Importante también que no lo hemos nombrado anteriormente en el vídeo, porque es que es verdad que aquí no es lo primero, sino es lo último, porque hasta que no lo tienes todo constituido y tienes el CIF definitivo, no puedes ir a solicitar ese certificado, pero que también es muy, muy, muy importante. Así que nada, espero que os haya gustado. Como se ha adelantado en el vídeo, el próximo que queremos hacer es esa diferencia entre autónomo y sociedad, cuándo nos sale rentable. La realidad y los mitos que hay sobre las sociedades, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay mucha gente que le gusta que les demos me gusta a los vídeos y es como todo muy exagerado, pero bueno, vamos a poner un poquito los pies en la tierra, vamos a ver cuándo nos interesa y cuándo no, porque tampoco vamos a pagar más dinero cuando no nos interesa. A lo mejor tener una sociedad o sí, es una cosa que también es muy a nivel personal, pero yo os voy a dar de una forma muy objetiva y espero que muy útil de cuándo os va a interesar ser autónomos o ser sociedades. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.